voy a mis puntos de entrenamiento que ya les borré y utilizo el método de clasificación interactiva supervisada. ¿Sí ven? Es el primero que se activa porque tenía los puntos de entrenamiento. ¿Ya? Selecciono clasificación interactiva supervisada, el primero, y automáticamente se me genera ya mi área de estudio. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos nuestra clasificación en formato vector. ¿Ya? Ahora lo que nosotros debemos hacer ahorita es transformar esto a polígonos, ¿sí? Pero tratamos de mejorar este tipo de, se puede decir, el ruido que nosotros llamamos, o sea, estas manchas pequeñitas, o sea, homogeneizar la clasificación. ¿Cómo hacemos esta homogeneización? Simplemente vamos a trabajar en el ARC-catálogo, vamos a trabajar en Spatial Analysis Tools, ¿sí? Vamos a trabajar en generalización y trabajamos en un filtro, ¿ya? Este filtro se llama el Majority Filter. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para mejorar los ruidos que me da la clasificación y que en este caso, mis polígonos, cuando les transforme a shape, sean ya más adecuados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, el filtro, ¿a dónde voy a aplicar el filtro? A mi clasificación, ¿ya? Entonces, no al área azul, sino a mi clasificación. Siempre, los criterios de búsqueda en este caso el software, del ARMAP, de cualquier software GIS, siempre tienen los criterios y entradas y salidas y procesos. Entonces, mi input es el que yo voy a trabajar. Entonces, yo voy a hacer que mi clasificación le haga un filtro. Entonces, ¿dónde voy a guardar? Entonces, el output. Este se va a llamar filtro. Yo le pongo filtro 3, ¿ya? Porque estaba probando. Entonces pongo OK. Y se me va a aparecer una imagen un poco más. Ya vamos a ver cómo mejora las texturas, se podría decir. O si no, si ustedes creen conveniente, ustedes pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces, simplemente me mejoró la imagen. ¿Ya? Entonces, este filtro me sirve mucho para mejorar la imagen. ¿Qué es lo que hago con esto? ¿Ya? Yo voy a transformar en polígonos, en formatos de vector. Entonces, aquí tengo yo una herramienta, es un tips que podría decir que es muy útil, que es una herramienta que se llama el Search, ¿ya? ¿Dónde encuentro yo el Search? En la pestaña de Windows, y ahí está Search. Cargo Search y le puedo anclar donde yo quiera, ¿ya? En este caso, nosotros debemos ser lógicos para ver qué información quiero hacer. Entonces, utilizamos cierto criterio, digo, del raster a polígono. Entonces yo escribo aquí raster to, de raster a, ¿sí? Y solo le pongo buscar y me salen mis herramientas que pueden ser útiles para mi proceso. Entonces es una clave para los que ya están trabajando en mapeo y todo eso. Entonces ahí se me va a aparecer ciertos criterios. Entonces aquí dice, crear raster a video, vamos a ver, raster a polígono, bueno, raster to polígono. ¿Ya? De raster a polígono, ¿sí ven? Entonces quiero que del raster se me haga polígono, voy a utilizar, como ya hice el filtro, voy a utilizar la clasificación que yo hice. ¿Sí? Recuerden muy bien que cuando está aquí la clasificación, aparecen datos, el valor, mi class name, y estos no le paren bola, que simplemente son los residuos de las bandas. Entonces están valor, class name. Lo que nosotros vamos a hacer con el raster a polígono va a ser en función a mi clasificación y el valor, no el class name, sino el valor. ¿Sí? El valor que está
es mi codificación. Yo le dije, 1 se llama pasto, 2 te llamarás pasto natural, 3 te llamarás suelo, 4 te bautizo como forestal y 5 antrópico. ¿Ya? Entonces le dejamos así. Y nuestro output, recuerden que la salida siempre va a ser clasificación del sector que sea. Yo le pongo clasificación 9. Entonces le guardo y vemos que está en formato shape, porque está punto shape. Y OK. Depende se puede decir, de la complejidad o del área de estudio, se me va a demorar más o menos en transformar. Miren, aquí ya tengo mi shape de clasificación. Ya le puedo descargar, desactivar en este caso clasificación. Y ahí está, miren. Esos son ya mis polígonos, los que se me genera para cada una de las categorías. Ustedes pueden ver que está aquí. Abro mis categorías y corresponden a cada una de las categorías. ¿Ya? Sabemos que 1 representa al pasto cultivado, 2 pasto natural. Son los polígonos que les había dicho que hay que almacenarlos con los códigos, que es mucho mejor. ¿Ya? Bien, ahora, nosotros vamos, aquí ya tenemos clasificado. Bien o mal tenemos clasificado. Ahora, yo les quería enseñar esta herramienta y era la del fundamento del taller, es de saber cómo yo evalúo. Es un proceso interesante porque de ahí me surgen varios criterios, como saber, por ejemplo, entre 2 lugares que cambia y por qué cambia. Entonces, debemos nosotros tener este fundamento que le había visto muy importante, que es determinar la precisión de mi clasificación. Ahora, ¿qué es lo que hago, no es cierto? Yo ya tengo ya mi clasificación, ¿sí? Por shape. Aquí tengo ya mi clasificación, que yo ya identifiqué, ¿no es cierto?, qué es. ¿Ya? Entonces voy a hacer, en este caso ahorita, un proceso de validación. ¿Ya? Anclamos nuevamente esto. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear nuestros puntos de validación. ¿Cómo creamos un punto de validación? Nos vamos al catálogo, en nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? Vamos a crear un nuevo shapefile de puntos que se llame validación. No hay que ponerle con tilde, nada de eso, porque después se nos daña el nombre del frame, en este caso del shapefile. Entonces, verán, creamos un nuevo shape para validar que esa clasificación esté bien. Entonces vamos a ponerle clasificación, un nuevo shape, validación de puntos y en este caso mi sistema de referencia, y esas son cosas básicas. Aceptar, OK. Ya existe, me dicen, por ejemplo. Aquí entonces le voy a poner validación 1. OK, ya. Tengo mi punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahorita, si bien sabemos, ¿no es cierto?, que el color verde intenso, representa el pasto cultivado. Entonces, esta es una validación para saber que mi shape está bien. Entonces, yo voy a editar esto, ¿ya? Y voy a poner Start Editing, del shape de validación, OK. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahorita? Ahorita, como ya tengo mi validación, yo voy a hacer puntos aleatorios en el color, en este caso en el color verde. Si ven que dice pasto cultivado, voy a hacer puntos, voy a generar puntos. Voy a generar puntos en el color verde. Recuerden que aquí hay otro color que ya le voy a cambiar el forestal, me parece que hay que poner más opaco para que no se vaya a confundir. Ya. Entonces, en todos los colores verdes, yo voy a poner puntos. Ahora ya tengo solo en el color verde, entonces le hago clic derecho, en abrir tabla de atributos. Entonces aquí le voy a poner nuevamente
una clase, ¿sí? Entonces aquí voy a crear mi nueva clase, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Detengo la edición, guardo mis puntos y nuevamente me voy a la tabla de atributos del shape de validación. Aquí voy a crear una nueva fila que se va a llamar clase. ¿Ok? Entonces, todos los puntos que yo seleccioné, ¿sí? Se van a calcular. ¿Cómo calculamos? Con nuestra calculadora de filas. ¿Sí? Decimos que todas las clases que están seleccionadas corresponden al pasto cultivado, que es el número 1. Ok, tenemos ya nuestra clase. Vamos ahora a continuar editando. La validación, ok. Continuamos, seleccionamos el shade de validación y vamos al color más oscuro, que significa pasto natural. Pongámosle un color amarillo, que no se nos confunda. Ya, exacto. Entonces, pasto natural, seleccionamos puntos al azar. Por lo menos, ya técnicamente debemos coger por lo menos 50 puntos. Listo, tenemos esto, que son, si ven que están con ceros porque no se les ha asignado, entonces selecciono, utilizo mi criterio de la calculadora de filas, digo que la selección que yo tengo equivale al número 2. Ok, ahí está 2. Hago lo mismo con el 3, 4 y 5. 3 corresponde a suelo, que es el color oscuro. Todos estos lugares aparece el suelo. ¿Ya? Entonces, nuevamente utilizo mi tabla de atributos, selecciono solo los puntos a cambiar, ¿sí? Con Shift, voy a clase, calculadora de filas, digo que mi clase seleccionada equivale a 3. Ok, vamos a la cuarta clase, que es forestal, que son estas copas oscuras. Y nuevamente estandarizamos. Aquí está el de 0 porque no se le ha asignado. Este se llama 4. Ok. Y la última, que es antrópico. Antrópico es de este color medio rojo. En todas las zonas donde se ha identificado el color rojo. Ya. Entonces vamos nuevamente a la tabla de atributos, seleccionamos color rojo y mi calculadora me dice que los seleccionados se llama 5. Ok, ya. Pues ahora ya sabemos que son las categorías 5 con los nombres, ¿no es cierto? Que es antrópico. Ya. Editor, stop editing, porque ya dejamos de editar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta que se llama la herramienta de frecuencia. La frecuencia quiere decir que me vaya a consolidar cuántos puntos se han identificado de manera correcta o incorrecta. Entonces, vamos al criterio de búsqueda y vamos a poner extracts. ¿Para qué me sirve esto? Es muy importante, verán. Por ejemplo, si yo tengo un mapa de un índice de vegetación, ¿no es cierto? Asumiendo que este es un mapa de índice de vegetación. Estos puntos son unos puntos de monitoreo en el suelo. Yo me fui a un cultivo de cañas, me fui a la selva, me fui a un cultivo de cacao, me fui a una zona donde que hay, yo qué sé, problemas de contaminación y mapeé estos puntos. Y digo, en mi hoja de trabajo, cada uno de estos puntos corresponden a zonas, por ejemplo, de vegetación que está enferma, vegetación vigorosa, todo eso.
La herramienta que yo les muestro, que vamos a trabajar, me sirve para extraer de un raster la información, porque cada píxel tiene un raster, ¿sí? Un valorcito, perdón, no un raster. Cada píxel tiene un valor asignado a este. Si le hacemos un zoom, vemos que aquí hay un píxel y me dice que este color corresponde, vamos a desactivar el estudio, hay una herramienta que se llama Identify, y me dice, mira, pasto cultivado, otro píxel, pasto cultivado. Aquí está otro, me dice pasto natural. Entonces, la información que se extrae de aquí me muestra el GIS. Entonces, asumiendo que estamos trabajando en este proceso de extraer información que yo levanté en campo con información satelital, si este es un índice de vegetación NDVI, utilizamos la herramienta extraer valores de un punto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mis puntos de monitoreo y extraigo los valores del raster. ¿Ya? Entonces, aquí están mis puntos, vean, está clarito, dice, ¿no es cierto? Puntos de entrada es mi punto de validación 1 y el raster obviamente es el que estoy trabajando, que es mi clasificación. Pues ahora yo le voy a guardar, esto se va a llamar evaluación o extracción, le puedo poner. Extract 1. ¿Qué quiero decir? Que de mis puntos yo extraigo esos valores de esa información solo para esos puntos. Le guardo. ¿Ya? Entonces, miren, en mi extract values, aquí yo tengo, si ven, lo que yo generé, lo que yo grafiqué y lo que me da el raster. ¿Qué quiere decir esta información? He tenido un nivel de precisión muy alto en las coberturas. Por ejemplo, en la clase 1, si ven todo lo que es 1, tengo la validación que está bien, que todo es 1, ¿no es cierto? En mi clase 2, en mi clase 3, pero ya en mi clase 5 he tenido un poquito de errores. ¿Sí? Porque si yo dije que aquí son partes urbanas, al momento de clasificar ya me clasificó como 3 que es suelo. 3 que es suelo, se confunde con suelo y se confunde inclusive aquí con una cobertura forestal. ¿Ya? Eso es mi sistema de clasificación, de precisión. Ahora, ¿cómo expreso eso en porcentaje? Que es el tip del asunto. El porcentaje yo lo expreso elaborando una matriz. Ya tengo yo mis valores extraídos y utilizo la frecuencia. Esto está en la, vamos a ponerle, en la ArtToolbooks, está en Analysis Tools, ¿ya? Está en estadísticas, ¿ya? Y está frecuencia. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo ingreso yo esta tablita? En función a lo que yo extraje los valores. Y si se acuerda que están esos valores que me coincidían 1 con 1, 2 con 2, etcétera. Entonces, aquí están los valores. Ingresa como extract y sale como matriz 1, le pueden poner. Matriz 1. Guardar. ¿Y qué voy a guardar? Mi tablita, ¿no es cierto? Con la clase y los valores. ¿Por qué pongo estos dos? Recuerden que aquí yo tengo la clase que me corresponde a lo que clasificamos y el raster value es mi validación que me da la información del raster value. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo aquí puntos que me demuestran? Uno significa zona de incendio y mi NDVI me dice que ahí hay la vegetación vigorosa. Entonces está equivocado, ¿no es cierto? O si es que yo digo que es vegetación vigorosa en mi clase y mi clasificación me dijo que es caminos, que es 5. Entonces ahí ya vamos a ver el nivel de precisión que nos manejamos. Entonces seleccionamos la clase y el raster value y ponemos OK. Entonces me va a salir una tablita. Hasta ahora todavía es incomprensible ahí. Sí, me dice que
De la clase 1, ¿cuántos aparecen? Es una frecuencia, sí. Por ejemplo, de la clase 5, se confundió con la clase 3, un valorcito. De la clase 5 con el 4, otro valor se equivocó. Esos son los dos únicos que se equivocaron. Ahora, yo procedo a hacer una pequeña matriz sencilla con el uso del pivot. El pivot es una tabla para sintetizar los valores. Una vez que yo tengo mis frecuencias, yo selecciono tabla pivot y es igualito lo que tienen que hacer, por ejemplo, como les digo, para una evaluación por ejemplo, de un índice de vegetación, de un mapa de suelos, de un mapa de cobertura, de un mapa de termicidad, de un mapa de compuestos orgánicos volátiles, un mapa de isotermas, de isoyetas. Entonces, es muy amplio este uso de esas tablas. Y el proceso es el mismo. Hago la validación, hago la matriz y ahora resumo en una tabla pivote. ¿Ya? La tabla pivote está en función a mi matriz. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pongo en mi matriz? ¿Ya? Ahora yo voy a elaborar esta matriz. Aquí yo pongo en mi tabla pongo la clase, ¿sí? Aquí, perdón, la clase y el valor de la frecuencia. Mi clase, aquí va la frecuencia y aquí va el valor. Raster value. Bueno, la clase que yo hice, la frecuencia con la cual encuentro estos elementos que coinciden o no coinciden con el otro valor. Les voy a dejar como confusión. Esta es la famosa matriz de confusión. Se llama matriz de confusión porque el que la elaboró, cuando acabó de hacer su tabla, falleció a los 2 meses. Por eso se llamaron tabla de confusión. ¿Ya? Entonces, en esa tabla de confusión, aquí me van a salir datos de coincidencia. ¿Sí? Entonces, tengo mis clases del 1 al 5 y mi frecuencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Esas son las tablas que coincidieron. A exportar. Recuerdo, tabla pivot. Selecciono mi matriz, que es la frecuencia, ¿no es cierto? Aquí selecciono el valor, raster value, el pivot, el ID creado, el valor de la frecuencia. Así, y el value de la frecuencia. Ya, ahí está, perdón. Si ven, aquí están las clases, las 5 clases y las 5 clases. Y aquí están esta matriz que me muestra las coincidencias. Ya. Esta matriz la vamos a seleccionar. ¿Cómo seleccionamos para exportar? Seleccionamos toda la tabla, hacemos clic derecho y copiamos seleccionar. Ahora, apretamos la tecla de Windows y se me aparece una tabla de Excel. ¿Ya? Entonces no tenemos que estar exportando de ninguna otra manera y le ponemos control V. Oh, no. Vamos nuevamente. Vamos a ver qué pasó. Ya. Clic derecho, copiar selección, perdón. Copiar selección, la tecla de Windows y control V. Sí, ahí está facilito. Entonces, ahora nosotros vamos a reemplazar las clases que nosotros hemos identificado. Clase 1 significaba pasto natural. Clase 2, pasto cultivado. Clase 3, suelo. Clase 4, forestal.
Clase 5, antrópico. ¿Ya? Estas 5 clases van acá. Control V hacia abajo. ¿Ya? Esta tabla la podemos eliminar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, mi matriz de confusión está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí es más entendible. Los que están resaltados son los que coinciden. Si ustedes pueden ver aquí, coincidió. Pasto con pasto clasificó 20, está bien. Pasto cultivado con pasto cultivado 18. Y ninguno se fue a otro lado. Pero ¿qué pasa? En el forestal se confundió con el antrópico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo demostramos con esta tabla en qué precisión está? Vamos a sumar el total, que quiere decir que es el total de los píxeles, simplemente es la sumatoria de estos. Arrastro la fórmula y la sumatoria hacia abajo de los que me predice el software. ¿Ya? Bien, entonces, total me deben dar 96 puntos de control que yo he hecho a los dos lados. Sí, está 96. ¿Cómo saco mi precisión? ¿Ya? Mi precisión está en función al valor obtenido dividido para el valor total por 100. Por 100. ¿Ya? Recuerda, el valor obtenido, en este caso sería el 18 por el total, dividido por total por 100. En este también va a coincidir porque todos llegaron acá, pero aquí ya se me va a bajar el nivel de precisión a 95%. Entonces, recuerda, mi precisión es igual. Aquí también se ha pasado de suelo a antrópico. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tengo un porcentaje de precisión. En cada una de las clases, aquí ya tengo, por ejemplo, para pasto natural yo tengo el 100% del porcentaje de precisión de mi clasificación. Para pasto cultivado, el 100%. Para suelo, un 91.30. Para forestal, el 95% y antrópico, el 100%. En este ejemplo, que es mucho más complejo, nosotros manejamos los valores para la precisión o exactitud del usuario, que es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Establecidos en porcentaje. Mi precisión del productor, que es la misma cuestión, ¿sí? Es el porcentaje de los niveles, de los píxeles correctos con el total, ¿sí? Sino que es esa matriz ya les voy a proporcionar, sino que es de manera inversa. Y esto no le puse por 100, pero aquí ya está por 100 que me da en porcentaje. La exactitud global, ¿sí? Si nosotros tenemos una suma, vamos a nuestra matriz, ¿sí? Aquí vamos a tener la suma de todos estos. Esto es mi sumatoria total, ¿ya? Ahora yo tengo que sacar, ahora voy a sacar mi exactitud total, global. Mi exactitud global para todo en este caso para todo el mapa, se podría decir, está en función, ¿no es cierto? Mi exactitud global está a la suma de todos los píxeles correctos divididos para los totales. Esto es igual a la suma, esto, más esto, son los correctos, ¿no es cierto? Dividido para el total. Y esto lo podemos poner por 100. Por 100. Sí, correcto. Este es
mi resultado. Y yo puedo decir, cuando yo publique este mapa, que trabajé con una precisión del 96,87%. ¿Sí? Y pueden poner que para cada clase he tenido una precisión de tanto. ¿Sí? Aquí está mi precisión. Como les digo, esto me sirve mucho para poder identificar si es que en un análisis estadístico yo estoy por el nivel de incertidumbre deseado. Como les dije, es un poco abstracto, es un poco tedioso, pero a la final nosotros ya vamos a entender el por qué hemos hecho eso, ¿sí? Para que no sea simplemente que no quede como una clasificación así al azar y no me diga, a ver, ¿con cuánto de nivel de certeza lo tienes? Entonces dice, no, yo tengo un nivel de certeza que es adecuado. Y la literatura me dice que sobre el 75% es un nivel de clasificación bueno, y sobre el 80%, perdón, sobre el 90% es una clasificación perfecta. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que hemos hecho un proceso muy adecuado, un proceso muy acorde y correcto. Espero que en esta parte me hayan entendido un poco, pero les prometo que es súper importante y me da, más que todo, me da como una perspectiva de por qué hago las cosas, ¿sí? Numéricamente, por qué yo hago estas expresiones que están ahí y a veces no lo sabemos, pero nos sirven mucho técnicamente para poder desarrollarnos en el entendimiento en este caso, de los sistemas de información geográfica.